Se unieron esta mañana, siendo las 11:02. Gracias a todos por su puntualidad. El día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo. Quiero comentarles que en las últimas 2 semanas, es decir, a partir del 3, 4 de marzo, hemos estado no solamente viajando a diferentes estados, con distintos clientes, principalmente manufactureros, evidentemente, tanto de autopartes, principalmente, como de componentes eléctricos, eh, no eléctricos, en fin, de distintas ramas. Y esto que hemos estado haciendo, estos viajes que hemos estado haciendo y sobre todo Zooms, juntas de trabajo, han sido súper ilustrativos, súper, súper ilustrativos. Uno, para darte cuenta del verdadero impacto de esta estrategia que en la agenda del presidente de los Estados Unidos ha impactado en el comercio internacional. Número uno. Eh, en la medida en la que hemos estado en mesas de trabajo, hemos estado en salas de juntas con el CFO, con el CEO, con la gente de producción, con la gente de comercio exterior, de aduanas, haciendo conferencias con los agentes aduanales mexicanos, americanos, hablándole al proveedor que está en un determinado país para ver si la nueva idea que comentamos en esa mesa puede llegar a demostrar algún ajuste, alguna situación que redujera el impacto de los aranceles en Estados Unidos. Y cada vez que le damos vueltas y vueltas y vueltas y nuevas ideas y la exportación temporal en lugar de esto y el otro, y entonces ver si cambiamos a un modelo de maquila y bueno, lo que les quiero decir es que cada vez se deja más claro que definitivamente esta estrategia en Estados Unidos está provocando dos cosas. Uno, revalorar la región Temec. Ese es uno de mis aprendizajes en los últimos días. Revalorar la región Temec, porque se ha valorado muy poco ese regionalismo que siempre ha buscado el Tratado de Libre Comercio para generar prosperidad y crecimiento, desarrollo económico en los tres países, parte del tratado, pero México, más allá de aprovecharlo durante 3 décadas, lo que hemos hecho es eh, colgar a terceros participantes a esta fiesta a la que no están invitados, ¿no? Y me refiero a los asiáticos y me refiero a personas, países, proveedores, principalmente que no siendo parte del tratado, los quisimos hacer de forma indirecta y de manera informal parte de los beneficios del tratado. Y hoy esta agenda que nos impone Estados Unidos, y digo nos impone no porque estemos sujetos a tenerla que cumplir por mandato legal o judicial, sino finalmente la fuerza que es mucho más grande que lo legal y lo judicial, la verdadera fuerza que nos obliga a tener que acatar estas nuevas reglas es la comercial. Dependemos en más de un 80%, y me refiero a la manufactura exportación, de un solo cliente que se llama Estados Unidos. En esa virtud es que tenemos que entrarle, y esto que estamos aprendiendo, repito, nos hace revalorar la región Temec. Y entonces ya todos empezamos a pensar, y eso es lo primero que quiero que pongan en sus cuadernillos, sus primeras anotaciones, es le tienes que apostar a reindustrializar con tal de cumplir como originario para efectos de Temec. Punto. Punto es una de las enseñanzas que nos está dejando esta guerra comercial, que nos está dejando esta agenda de desarrollo económico de Estados Unidos que no se habla con la agenda de desarrollo económico en México. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí, desarrollar proveeduría nacional, como lo dice nuestra presidenta, y habrá que ver cuáles son los programas para esos efectos, que como siempre vamos lentos. Pero número dos, hay que hablar con los proveedores en el extranjero,
con esos que son insuperables porque les quiero decir que hemos estado haciendo números, encontrando nuevos proveedores en otros países y aun y cuando llegamos a encontrar proveedores en otros países distintos a los chinos, no dejan de ser competitivos los precios de los chinos. O sea, durante décadas, los asiáticos se han esmerado no solamente por el desarrollo de la proveeduría que hoy requiere cualquier manufactura de exportación, sino que durante décadas han perfeccionado los procesos y definitivamente sus costos para que hoy sea muy poco probable que sean sustituidos. Los hemos comparado con otros proveedores de otros países y no da el precio. Y además de que no da el precio, porque son súper competitivos los chinos, los otros proveedores extranjeros que medianamente pueden llegar a atender la necesidad, te están pidiendo un año para poder atender de forma regular tus necesidades. O sea, hay otro factor que es el tiempo. Eh, ¿Qué nos queda? Invitar a esas industrias a México con tal de ver cómo pudiéramos llegar a calificar como originarios. Eso por un lado. Eh, por otro lado, y si es que esto le da pie a los Estados Unidos para que las empresas americanas salgan de aquí, y no solamente las americanas, incluso las chinas, incluso las japonesas, salgan de aquí y se vayan a trabajar a los Estados Unidos, que ese sería el mayor de los caos. Bueno, de los pocos proveedores que se quedaran en México temporalmente para que le siguieran comprando y pensaran quedarse en nuestro país, definitivamente sería cumpliendo con reglas de origen Temec. Hemos analizado el modelo de maquila, hemos analizado exportaciones cruzadas, que luego les platicaré a qué se refiere esto. Hemos analizado el tema de los rulings por clasificación arancelaria que ha emitido CBP para ciertos productos. Nos hemos metido a temas de TPLs para el sector textil. Nos hemos analizado cuestiones logísticas para la terciarización, triangulación. Ahora entendemos a los chinos, ¿no? Tan criticados que fueron al querer triangular por países distintos con tal de evitar las cuotas compensatorias. Bueno, pues México está pensando en hacer lo mismo con tal de evitar el arancel impuesto a México. En fin, muchas cosas. Señores, hoy, vinculando con el tema que vamos a analizar, y quise dar esta antesala, hoy el tema que vamos a analizar, que tiene que ver con certificación de origen TEMEC, tiene que estar enfocado precisamente a reducir el impacto de lo que estamos viviendo hoy. Y eso principalmente tiene que ver con clasificar las mercancías adecuadamente. Nos seguimos encontrando con problemas de clasificación que afectan al análisis del cumplimiento de la regla de origen y definitivamente las reglas de origen per se. Tenemos que revisar el tema de certificación de origen. Esto, si no, esto nos va a seguir pasando. Hay empresas que no solamente pagan el 25%, sino que pagan un 6, un 7% adicional porque no alcanzan a cumplir con reglas de origen, lo cual hoy hace que estén pagando un 32% de arancel más el arancel que tienen que les impacta vía lo que antes era el 303 del Telecán, lo que hoy es el 2.53 del Temec, esos aranceles que al final del día se van a tener que pagar ya sea la entrada o en el retorno de la mercancía originaria o no originaria. Me refiero a si califican al momento de exportarse a Estados Unidos, finalmente el diferimiento de aranceles por mercancía no originaria TEMEC, pues también se va a tener que pagar y eso vuelve a impactar en el costo. En fin, muchas situaciones y para estos efectos invitamos a dos grandes expertos de nuestra firma. Está la licenciada Ilse Madrazo, socia de nuestro despacho. Está con nosotros un abogado especializado que trae una trayectoria muy interesante, incluso fue auditor
en el Servicio de Administración Tributaria. Está con nosotros el licenciado Alfredo Salazar. En fin, señores, ¿qué hacemos? Ilse, Alfredo, somos exportadores, manufacturamos. Para dicha manufactura del sector y la rama que ustedes me digan, necesitamos proveeduría internacional que no necesariamente viene de la región Temec, pero nuestro cliente está en Estados Unidos. Hoy con los aranceles, hoy con el acero, hoy con el aluminio, hoy con los aranceles derivado de que no cumplimos con reglas de origen TEMEC, independientemente de acero o aluminio, esto que se deja ver para el 2 de abril por aranceles recíprocos, ¿qué hacemos para tratar de generar nuevas estrategias, para ponernos creativos y ver cómo combatir, hacerle frente a este nuevo reto comercial? Porque si no lo logramos, señores, están contados los días de sus empresas en México. Y espero no ser tan extremo en estos comentarios. ¿Qué hacemos, Ilse, adelante? ¿Qué hacemos, Alfred? Y, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Pues justamente vamos a ver estas claves esenciales para el cumplimiento seguro y eficiente de la certificación de origen de esas mercancías que vamos a mandar a alguna región. Es importante comentar, o lo que antes de entrar de lleno, justamente este panorama comercial actual en el que nos encontramos. Si bien ahí por el 2018 escuchábamos mucho de la guerra comercial de Estados Unidos con China, ellos en busca de la hegemonía comercial, nosotros lo veíamos muy lejano, era un tema que no pensábamos que nos iba a pegar. Sin embargo, la realidad es que ahorita con la imposición de los aranceles, pues es una locura, como lo comenta el maestro Antonio. Hay demasiada incertidumbre. Entonces, esto de la imposición de los aranceles es un tema bien complicado. Estamos viendo de las visitas que comenta el maestro a las que hemos estado yendo, es de que tenemos que tomar acciones ya. Tenemos que esperar al 2 de abril a ver qué es lo que sucede, si justamente estos aranceles quedan en la misma manera como los hemos estado, como nos los han estado imponiendo, que 25 para todo lo originario, están exentos los que sean mercancía originaria Temec, pero pues acá atender no podemos esperar hasta el 2 de abril. Lo que es un hecho es que hoy los que están exentos es la mercancía originaria del TEMEC, ¿no? Lo que estamos viendo con esto es que la economía se está cerrando, está habiendo un cambio de políticas. ¿Y cuál es el problema? Es de que otras regiones del mundo vayan a replicar estas políticas. Entonces, que no se nos haga raro que haya más procedimientos de verificación de origen, que sean más rigurosos, que no se nos haga raro que CBP inicie procedimientos de verificación de origen justamente para verificar que estos insumos que incorporamos a la mercancía sean originarios, ¿no? Entonces, a fin de mitigar esta imposición de aranceles, ahora lo que estamos haciendo es certificar lo que en un momento no era originario. Entonces, hay que tocar un punto bien importante porque estamos certificando sin contar con los elementos, toda vez que este es un tema muy técnico. Este es un tema muy técnico y que se tiene que trabajar con anticipación porque pues, es complicado, no es de un día para otro. Hay varios puntos que tenemos que tocar que son delicados, que es justamente vamos a ver cuáles son estos puntos a fin de cuidar la certificación de origen, a fin de cuidar la mercancía que sea originaria al amparo de un trato de libre comercio, ¿no? Alfredo, y muy buen día a todos. Profundizando en el tema de la imposición de los aranceles que vemos en la lámina, la situación, como ya se las anticipó Antonio, está crítica para muchas de las empresas, sobre todo para aquellas que su principal mercado es el de Estados Unidos. Sabemos perfectamente que más del 80% de las exportaciones van hacia ese país. Y yo no sé si ustedes han analizado el impacto real de estos aranceles, porque ahorita que se han impuesto, nosotros en nuestro estudio con nuestros clientes nos hemos dado cuenta que muchos de ellos no estaban llegando, calificando como originarios del Telecán, porque el arancel general era bajo. El arancel general era bajo, entonces lo que estaban pagando era, algunos clientes nos han dicho 2.5, 3
otros 6, otros 7. Es decir, los aranceles generales en Estados Unidos estaban bajos para el caso de México. Sin embargo, el día de hoy, como están las circunstancias en cuanto a la aplicación de los aranceles, es si no estás llegando como originario del TEMEC, lo que sucede es que vas a pagar sí ese 2.5, ese 3, ese 6, ese 7, o lo que estabas acostumbrado a pagar y que ya era parte de tu costo. Sin embargo, si no llegas como originario, si no llegas calificando como originario del TEMEC, pues vas a tener que pagar ese arancel adicional del 25%. ¿Y ahora qué sucede? Si tú eres de la industria, lo pongo como ejemplo, porque no es la única involucrada, pero a lo mejor si eres de la industria automotriz y de autopartes, en adición al arancel general, en adición al 25% que tengo por no llegar como originario del TEMEC, tengo los aranceles que entraron en vigor el día de ayer del acero y del aluminio. Y no solo van al acero y al aluminio, sino también a mercancías derivadas del acero y el aluminio, y es un 25% adicional, adicional. Entonces, es un asunto serio, es un asunto que te va a sacar totalmente del mercado, y como les dijo ahorita Antonio, probablemente puede ser catastrófico para las empresas porque es un tema de negocios. Y no podemos nosotros confiar en las posibles acciones que va a hacer el gobierno mexicano. No sé si ustedes han escuchado perfectamente a la presidenta diciendo, bueno, lo último que ha dicho, pues vamos a esperar al 2 de abril a ver qué nos dicen, ¿no? Y Marcelo Ebrard ahorita en la mañanera, pues diciendo, tenemos X, Y o Z planes. La realidad es que no los hemos visto. No hemos visto, si bien la presidenta ha sido, dice, no, qué bien le ha respondido la presidenta Trump, etcétera. Sí, puede ser. Sin embargo, no vemos un plan concreto, un plan de acción que realmente vaya a apoyar a la industria mexicana, que realmente vaya a solventar lo que está sucediendo. Simplemente estamos a la espera y ahorita tenemos el plazo de aquí al 2 de abril a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, los aranceles del acero, aluminio y de las mercancías derivadas de acero y aluminio está en vigor y se tiene que pagar. Y todo lo que no es TEMEC, que repito, ahorita nos estamos dando cuenta con muchos de nuestros clientes que estaban llegando a Estados Unidos con estos aranceles bajos sin usar el TEMEC. Ahora, la utilización del TEMEC se vuelve mucho más necesaria. Entonces, lo que quiero decirles es que le corresponde a las empresas hacer esa estrategia y ver de qué manera nos ponemos creativos para el efecto de poder, de poder entrarle al tema y poder nosotros hacer nuestra estrategia, protegernos nosotros, porque si vamos a esperar a lo que pueda llegar al decir el gobierno y que el gobierno va a reaccionar cuando el 2 de abril a lo mejor Donald Trump diga qué va a querer hacer con nosotros, eso no va a funcionar. Por eso tenemos nosotros, las empresas, y nosotros apoyarles, que es lo que hemos estado haciendo, apoyarles de a ver cómo nos ponemos creativos, cómo le hacemos y cómo mitigamos este tipo de cuestiones que están ocasionando, como ahorita les dice Alfredo, pues que las economías se vayan cerrando, porque al son que va marcando Donald Trump, pues los demás países están reaccionando y pues estamos haciendo o estamos regresando a modelos económicos que de ninguna manera han sido o han demostrado que ayudan, que es la imposición de aranceles. Económicamente, la imposición de aranceles es un error, es un error. Y es por eso que estamos enfocando esta plática para ver cómo sí le podemos hacer, cómo nos podemos certificar. Y estamos hablando del TEMEC o estamos hablando ahorita del Telecan, porque pues es el 80 y tantos por ciento de las exportaciones de México. También nosotros les decimos, oye, México tiene muchos otros tratados a los que puedes utilizar y a otros mercados a los que puedes voltear y muchos otros mercados en donde los productos que califican como originarios de México
no tienen aranceles, pero hemos estado enfocados en el mercado que más nos compra de manera lógica. Entonces, número uno, el mercado que ya nos compra, que es el TEMEC, veamos si podemos mejorar nuestra estrategia internamente, pero también miremos a los otros mercados donde tenemos tratados de libre comercio y pues para eso estamos el día de hoy, para abrirles ese panorama y para decirles que este tema, que sí es muy técnico definitivamente, pero hay que hacerlo, hay que ver cómo sí le hacemos y cómo aprendemos a hacerlo y hacerlo bien porque podemos hacerlo. De hecho, se nos han acercado muchas empresas que les están ofreciendo y que llegan los chinos a decirles, bueno, ahora quiero producir aquí en México para no estar tan impactado con los aranceles que se le han impuesto a China. Y algunas empresas están pensando en decir, bueno, pues si ya llega como de México con 2 o 3 procesos aquí, o en su defecto si alcanzo a cumplir como originario, o no me importa cumplir como originario, ya haciendo aquí algún ensamble en nuestro país, pues ya con eso lo mando con la certificación de origen del TEMEC. Eso no está bien hecho. Hay que hacer estrategia, hay que hacer las cosas bien y por eso el día de hoy les vamos a contar cómo se hacen bien las cosas. Eso es lo que les queremos platicar, cómo se hacen bien las cosas, qué implica, para que ustedes lo tengan en sus posibles estrategias, qué hay que hacer. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Ilse. Y una de esas cosas que hay que hacer y hay que hacerlas, que son factores clave, es la comunicación entre áreas o con terceros. ¿A qué nos queremos referir con esto? Si bien este diagrama no representa la estructura de todas las compañías que nos están viendo, nos va a ayudar mucho de forma muy ilustrativa, nos va a apoyar para ilustrar lo que queremos comentar. Entonces, muchas veces existe la compañía, está la compañía y tiene una área encargada del análisis y la emisión de los certificados de origen. Sin embargo, hay otras que contratan el servicio de un tercero justamente para hacer este análisis y esta emisión de certificados de origen y ponen una persona que se encarga de darle seguimiento a estas solicitudes. Sin embargo, muchas veces esta persona que se encuentra o que le da el seguimiento a las solicitudes de los certificados de origen no es su especialización, se lo encomiendan como una tarea así de pregunta, si así acreditamos, no acreditamos, si nos emiten el certificado, no nos emiten el certificado, pero es clave que esta persona y así como el equipo tengan la certeza del método y del criterio que se está utilizando a fin de acreditar el carácter originario. ¿Por qué? Porque cuando abra un inicio de procedimiento de verificación de origen, nosotros somos los responsables a fin de darle atención a ese requerimiento. Nosotros somos los responsables de proporcionar la información, la documentación, de explicar. Y muchas veces pensamos que con entregar nuestro billete de materiales, señalar nuestro criterio, nuestra interpretación de la regla es suficiente para acreditar el dicho, ¿no? Pero la realidad es que no. Se debe de acreditar costos, adquisición, producción, etc., etc. Por eso, estas áreas tienen que estar en constante comunicación con producción, con el área de dirección, con el área de administración, con el área de almacenaje, el área de finanzas, a fin de que ellos cuenten con todo el soporte, con toda la documentación a fin de cuando se llegue a tener un procedimiento de verificación, podamos entregarla, porque no, esto no es de un día para otro. Si nos llega el procedimiento, esto no lo vamos a lograr en una semana, en 2 semanas. Y por lo general, todos los tratados, en este caso TEMEC, nos da 30 días para contestar. Entonces, tenemos que contar con toda esta documentación y tener la certeza del origen de los materiales que nos están proporcionando, porque ha pasado mucho que ciertos insumos nos señala nuestro proveedor, no, si es originario, te proporciono tu declaración, tu certificado de origen, nosotros estamos pues bien, emitimos el análisis o se hace el análisis y certificamos nuestra mercancía. Pero después de un periodo de cierto tiempo, pueden ser años, que llegue el proveedor y nos diga, oye, ¿qué crees? Es que apenas volvimos a hacer el análisis, el estudio de este material y resulta que no es originario.
No, pues ahí es un tema bien complicado porque si este material nos juega mucho para nuestra clasificación, pues nuestro material o nuestra mercancía, perdón, ya deja de ser originaria. Entonces tenemos que ir con el cliente. Oye, es que este material o esta mercancía no acredita. No, pues ¿cómo crees? Entonces tengo que pagar todos los impuestos que en su momento no pagué. O sea, es una responsabilidad compartida y es una responsabilidad muy complicada. Hay que tener mucho tacto. Por eso nosotros siempre sugerimos que en los contratos de compra y venta existan estas cláusulas de responsabilidad de que si tú estás y señalándome que la mercancía es originaria, que la acredites y si no la acredites, pues que haya consecuencias, porque si no pues se puede volver un total desastre. Entonces, acérquense si tienen duda, cuáles son estas cláusulas, verificar los contratos de compraventa, los podemos apoyar, acérquense, hay que platicarlo. Entonces, retomando este tema de la comunicación es esencial, es un punto clave. Entonces, esto habla de compliance corporativo, habla de políticas, de métodos, de identificar los riesgos, que en un momento les vamos a platicar ya casi al final de la presentación, cuáles son estos riesgos de hacer una mala certificación de origen, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a atender esto? Auditorías internas, capacitaciones. Si existen dudas o comentarios, hay que platicarlo, hay que acercarnos o ver una segunda opinión de nuestro método que estamos utilizando. Entonces, muchas veces no se acredita la mercancía, no porque no sea originaria, sino por no contar con la información y documentación o no saber cuál es esa información y documentación necesaria para soportar nuestro dicho. Entonces, oye, Alfredo, pues ¿cuál es? Ah, pues vamos a eso. Uno de los puntos importantes en nuestro billete de materiales, tenemos los materiales, son las fracciones arancelarias. Estas son clave tener la certeza de la fracción arancelaria que estamos utilizando. Para nuestro bien de exportación, nosotros sugerimos, porque es el documento idóneo, tener peritajes de la clasificación arancelaria de aquella mercancía que estamos exportando. ¿Por qué? Porque es la que nos da la pauta para hacer el análisis, nos da la pauta para saber qué regla, qué criterio, qué método utilizar. Entonces, la fracción arancelaria del bien que se exporta es clave tener el soporte, el documento idóneo a fin de acreditarla. Entonces, nosotros podemos ayudar, muchos clientes se han acercado con nosotros a hacer peritajes de clasificación, tenemos muy buenos peritos, entonces, eh, pues estamos para poder apoyarlos. Otra parte que nosotros consideramos que son importantes tener, son la parte de los insumos, la área o la industria automotriz, me puede decir, oye, Alfredo, pues es que yo tengo miles de partes, a mí no me sale rentable andar sacando peritajes de clasificación por cada insumo. Efectivamente, no es rentable, pero lo que sí podemos es ir agrupando materiales o mercancía similar y esa puede ser utilizada el mismo documento a fin de acreditar lo de varios números de parte. Entonces, otro insumo que consideramos importante es tener el documento que acredite la clasificación arancelaria de aquella parte que da el carácter esencial a las mercancías. O también, si nuestra mercancía está acreditando por salto arancelario, y tenemos un material originario que es castigado por la regla, ese sí o sí debe de tener su soporte documental de su clasificación de su fracción, porque está siendo castigado por la regla y aparte, pues estamos señalando que la mercancía es originaria. Entonces, ese es uno de los materiales o de los insumos que consideramos importantes que tengan su documento, así como los materiales de fabricación propia. ¿Por qué? Porque estos son materiales que reciben un proceso productivo interno y muchas veces ni siquiera lo clasificamos. Obviamente, de una serie de insumos tenemos nuestro número de parte y luego no tenemos ni siquiera la clasificación arancelaria. Es importante tener la clasificación arancelaria
de ese material, porque más adelante les vamos a comentar cómo se manejan. Sin embargo, sí se debe de reportar porque esto va a aparecer en tu orden de producción. Entonces es un material. Y luego, ¿por qué es importante tener, en este caso, podría ser un peritaje? Es porque si yo lo produzco, no lo puedo autoclasificar yo casi casi porque pues es muy conveniente, ¿no? Le tenemos que dar robustez a esta clasificación, ¿no? Otro punto importante, o ¿Me otro... permites un segundito, Alfredo? Nada más Adelante, Ilse, para cerrar el comentario y apoyar lo que justamente estás diciendo. adelante. Si bien estamos sugiriendo ya sea algún peritaje, es decir, una opinión emitida por un experto en clasificación arancelaria, también juegan las consultas de clasificación arancelaria que tengamos ante las autoridades. En México sería ante el SAT o nosotros mismos también, como empresas, podemos hacerle la solicitud de clasificación a la CBP, a la Customs and Border Protection, y podemos tener una opinión de clasificación arancelaria para estar seguros de esa clasificación. Como ahorita Alfredo les estaba comentando, en materia de o en niveles de riesgo, consideramos que es muy importante saber la fracción arancelaria en primera instancia del producto de exportación. Esa es la que sí o sí debemos tener segura y que debemos de tener con mayor cuidado, porque a partir de ella es que vamos a construir la calificación de origen. Con base en esa fracción vamos a ver qué se tiene que cumplir. Entonces, es ahí donde les decimos, pues tenemos todas estas opciones o todas esas posibilidades de consulta, de tener un perito y me vas a decir tú, participante o empresa, vas a decir, bueno, pero si tengo un peritaje, pues puede ser sujeto a que alguna de las autoridades que me verifiquen el origen, como es la CBP o como es el SAT, que son las acreditadas para poder pronunciarse acerca de las verificaciones de origen que realizan, pues a lo mejor ellos pudieran llegar a diferir, sí. Sin embargo, existe la posibilidad de consultarles a ellos. A veces nos da miedo como consultarles porque nos vayan a decir algo diferente. Sin embargo, pues eso implica una mitigación de riesgos. De hecho, cuando te hacen estas autoridades una verificación de origen o esas auditorías en donde vienen a revisar que cumplas como originario de los certificados de origen que hayas emitido, te preguntan si tienes alguna determinación de clasificación arancelaria y estás obligado a entregarla para que ellos digan, ah, ok, esta persona se cercioró acerca de la clasificación arancelaria y pues de ahí a lo mejor ya no voy a indagar acerca de la clasificación arancelaria porque ya tiene un documento o una resolución que indica cuál es esa fracción arancelaria. Entonces, estamos partiendo, o en esta plática les estamos contando el deber ser, porque reiteramos, este tema es muy técnico y por ello queremos darles las bases y queremos contarles cómo suceden estas cuestiones y en qué nos debemos de fijar ahorita que estamos volteando hacia las posibilidades de poder reforzar y mitigar el tema de los aranceles. Entonces les estamos dando esa pauta para poderlo, y les estamos diciendo por dónde empezar, ¿no? O sea, qué es lo importante, qué es lo que hay que ver. Y empezamos con este tema de las fracciones arancelarias, a lo mejor el tema de los materiales de fabricación propia, que Alfredo muy bien comenta, bueno, ya son temas un poquito más específicos y ya de la operación técnica de la calificación de origen, pero bueno, les estamos dando lo importante o lo que consideramos relevante para poder avanzar en este camino. Ahora sí, adelante, Alfredo, gracias. Continuamos. Muchas gracias, Ilse. El siguiente punto que queremos tocar o queremos abordar es el origen de los materiales. Este es un punto clave, es es importante porque hay muchos detallitos. Por lo general, cuando nuestro proveedor nos dice, no, pues la mercancía es originaria y nos proporcionan, o cuál es el documento que nos van a proporcionar, pues tenemos los de las declaraciones o affidavits de origen, así como los certificados de origen. Pero, ¿qué es lo que pasa con las declaraciones de origen? ¿Qué es lo que nosotros hemos observado mucho? Es que
las declaraciones, si bien en el tratado no viene un formato específico ni señala qué información debe de tener, lo que sí es que tiene que contar con puntos muy importantes y nos podemos apoyar del anexo 5A, en este caso del TEMEC, que son los requisitos mínimos de información que debe de contener esta declaración a fin de que pueda amparar el carácter originario de esa mercancía. Porque muchas veces, o es muy común, que el proveedor emita la declaración de origen donde dice, pues el producto tal, la mercancía, a lo mucho viene el número de parte, es originaria pues de Estados Unidos o de Canadá. Lo firmo y ya. Y eso no son los elementos suficientes a fin de amparar que realmente es originaria. Necesitamos, alguno de ellos es la fracción arancelaria, el número de parte, el periodo, que es producido en dónde, que el método, el criterio, estos elementos a fin de considerarla para justamente acreditar el origen de ese material. ¿Y qué es lo que sucede con los certificados de origen? Que los certificados de origen en lo que debemos de prestar mucha atención es en la fecha de emisión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros emitimos el certificado de origen de nuestra mercancía y luego llega pues un área, oye, que sabes qué, que falta el certificado o que no lo proporcionó mal. Oye, es que tomé el webinar y me dijeron que las declaraciones tienen que tener, pero pues estamos revisando estas y estas ya están mal. ¿Qué hacemos? Ah, no pasa nada, ve con el proveedor, dile que te emita una con los requisitos que debe de contener. Ah, bueno, la emitimos. Con fecha, pues no sé, 14 de marzo de 2025 y nuestro certificado lo emitimos el mes pasado. Hay que recordar que previo a la emisión de un certificado, el certificador tiene que tener plena certeza de que el bien es originario. ¿Esto cómo lo hacemos? Es porque nosotros ya contamos con toda la información y con toda la documentación para soportar el dicho de lo que estamos certificando. Entonces, si proporcionamos certificados o declaraciones de origen con una fecha posterior a la emisión del certificado de origen, esas no nos van a servir para ampararlo. Entonces, hay que tener mucho ojo con las fechas y los periodos, ¿no? No sé si tengas algún comentario, Ilse, al Sí. respecto. Queremos contarles nuestras experiencias. O sea, esto es una charla, porque pues hemos tenido casos como muy representativos, porque los hemos atendido ya en materia contenciosa. Y eso es por no prevenir, que es lo que es nuestro objetivo el día de hoy, ¿no? O sea, verlo desde el punto de vista estratégico, o sea, queremos ayudarles a la parte estratégica, abrir el panorama para que ustedes de manera estratégica puedan planear y pensar cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Y en ese tema de las declaraciones, sobre todo lo que tiene que ver con las declaraciones de origen, tenemos mucha experiencia en que pues muchas veces los proveedores te dan lo que se dice una supuesta declaración en donde solamente dice que la mercancía, sobre todo hablando de proveeduría nacional, te dice, pues la mercancía se produce en México, sí, pero si no te dan los elementos esenciales, que es de lo que les está hablando Alfredo, pues esa declaración de origen no va a servir de absolutamente nada. Es decir, tenemos que tener la información soporte correcta para poder amparar esa calificación de origen. Y bueno, el día de hoy los encontramos un poco callados, los invitamos a que participen y a que nos pregunten. La verdad es que nos arrancamos con el tema como muy rápido, pero nos gustaría mucho, independientemente de que nosotros les estamos dando como información clave y que consideramos importante otorgarles, pues que también nos cuenten cómo les está yendo y que nos pregunten acerca de a lo mejor algún caso A específico mí, y que lo podamos ver. A ver, sí, Ilse, llevamos 2 semanas con esto de sí, los aranceles a partir de la imposición de la orden presidencial del 4 de marzo. Luego vino la del 7, recordemos, en donde se le retira el 25% de arancel solo a lo que cumpla como originario. Y no obstante eso, ayer entra en vigor el arancel aplicable al aluminio y al acero. Aquí la pregunta es, ¿quién de aquí
está haciendo este análisis de reglamentación de origen con tal de verificar de qué forma poder calificar con tal de no solo quitarse el arancel que ya venían pagando al entrar a Estados Unidos, si es que hubiese alguno con el que se llegaran a encontrar en virtud de que no se calificara con la regla de origen, más el 25% que es dramático. ¿Qué estamos haciendo al respecto, señores? No, lo dijo muy bien Ilse, no solo para acreditar el origen en caso de que me cayera una auditoría o una revisión de origen, no solamente acreditar que mi mercancía es originaria, sino hoy en relación al 25% de arancel, entre otros, adicionales, que nos demuestran que cumplir como originario hoy es clave, es fundamental. Antier estábamos con un exportador que además de pagar el 25% paga el 7, el 6, el 7 adicional, 32%. ¿Qué hace un negocio pagando 32% arancel? O sea, ¿qué le va a pasar a ese negocio? Definitivamente no hay negocio que aguante un 32% arancel, porque además el arancel no juega como el IVA, el arancel, el IGI, ¿no? No es acreditable. El IGI se va al gasto, es parte de las estructuras del gasto y por supuesto encarece el precio de los productos. ¿Qué estamos haciendo? Nos gustaría mucho escucharlos en la medida en la que vayamos suministrando información de lo que estamos viendo. Ilse, les abrimos el micrófono y desde luego el chat de esta sesión para que nos vayan contando qué estrategias respecto a la certificación de origen están implementando y si no lo han hecho, háganlo. Para eso es este webinar, para despertar. Cuéntanos un poquito lo que nos pidió ayer la empresa de Querétaro, Ilse. Quería que nos fuéramos, que desplazaras a tus equipos para revisar qué. Cuéntanos un poquito. Sí, justamente en virtud de que ahora tienen que pagar aranceles y que como les estaba yo contando, antes pagaban un arancel mínimo y no les hacía gran efecto, pues ahora no me dice, me urge que vengan y que pongamos un equipo y ahora sí veamos y nos metamos a revisar la calificación de origen de mis productos de exportación, porque sí soy productor, o sea, tengo la posibilidad a lo mejor de calificar como originario. Sí soy productor. Sí, sí tengo un grado importante de integración de mis productos, que ahí quiero aclararles algo bien importante y eso lo vemos ahorita con muchas consultas que nos están haciendo. Todo el mundo piensa en el contenido regional. Todos dicen, no, pues es que sí tengo X contenido regional o X cantidad de contenido. Las reglas de origen son diversas. Entonces, pudiera aplicarle una regla de salto arancelario a mi bien de exportación y a lo mejor la estoy cumpliendo y no la estoy aprovechando. Entonces, quitémonos de la cabeza el desconocimiento, porque eso no es otra cosa más que desconocimiento. Entonces, nos llama la empresa de Querétaro y me dice, tráeme a tu equipo, los quiero aquí analizando mis bienes porque ahora nuestro objetivo es certificar con Temec porque hoy estoy pagando mi 5%, mi 3% más el 25%, ¿no? Entonces, estamos ahí en esa posibilidad del análisis de origen y de ver de los múltiples productos que son muchos números de parte, pues a lo mejor de varios de ellos les vamos a quitar el tema de pagar esos aranceles con el estudio que vamos a hacer. Sin embargo, hacerlo de una manera correcta, que es como se los estamos platicando el día de hoy. Por aquí hay una pregunta que nos están haciendo y nuevamente los invitamos a que nos cuenten la experiencia de ustedes. Por aquí hay una pregunta de Nancy Robles. Dice, el campo de productor hace referencia a todos los proveedores que hacen un proceso, por mínimo que sea a mi material. Nancy, ¿nos cuentas un poquito más de tu consulta? Si puedes abrir tu micrófono, con mucho gusto. ¿Te refieres al campo de productor tal cual de la certificación de origen del TEMEC? ¿O a qué te refieres con tu consulta para poderla contestar apropiadamente y no interpretar a lo mejor algo yo que no quieras ver? Adelante, Nancy. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Este, sí, bueno, es que nuestros productos son libros.
Y bueno, nuestro material primero llega aquí en hojas y se va a otras empresas donde hacen el cortado de la hoja, le hacen algún acabado, etcétera. Entonces, nuestra duda es si esos proveedores que nos apoyan con el cortado, barnizado o acabado también deben de ir mencionados como varios, o si, y es obligatorio la lista de nuestros proveedores. Mira, Nancy, es una excelente pregunta y fíjate que atiende un poco a la metodología de lo que hay que ver y de lo que hay que revisar cuando se está calificando un bien de exportación. Entiendo, entonces, el bien final de exportación son libros y tienes diversos insumos. Ajá. La realidad es que en la calificación de origen se tiene que revisar absolutamente todo, es decir, Alfredo entrará ahorita más adelante a darles un mayor detalle de qué es la información, pero Alfredo ha dicho el BOM de materiales o la carta de materiales o el Bill of Materials, pero es todos los materiales que integran ese libro se tienen que tomar en consideración y todo aquello que interviene en el proceso productivo en materia de costo también se tiene que tomar en consideración. Entonces, el análisis es técnico y tiene que ver con procesos productivos y tienen que ver con todos los materiales. Entonces, son las dos cosas y todo para llegar al bien final, que es el de exportación. Y sí, por mínimo que sea el material que estás utilizando o incorporando, a lo mejor tú dices, uso pegamento en cierta medida y es mínimo, sí, se tiene que tomar en consideración y es parte de la carta de materiales y es parte del expediente que se tiene que conformar para tener sustento en materia de la calificación de origen. Vamos a dejar que Alfredo avance porque tenemos poquito tiempo para platicar con ustedes, o sea, fue poco tiempo el que estamos aquí contándoles, pero creo que les vamos a dejar una muy buena idea de lo que esto implica, pero sí, a la pregunta de Nancy sería eso. También Vayan Israel nos dice... vayan pensando sus preguntas para atenderlas al final, Ilse. Israel nos dice, en mi caso, soy de la industria textil, pero en específico no cumplo con la regla de origen porque manejo hilos chinos. ¿Puedo hacer algo más? O forzosamente en este caso ya no puedo hacer nada. Israel, no lo sabemos. En general, sí es así. O sea, la respuesta rápida te diría, sí es así. La industria textil está cuidada en el tratado, muy cuidada. Es decir, está protegida en la región la industria textil y justamente de eso, de que terceros países pues no se aprovechen del tratado de la relación que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Para eso están hechas. Sin embargo, en el mismo tratado existen instancias que en determinado momento puedes llegar a aplicar según el bien y a lo mejor pueden ayudarte a alcanzar la calificación de origen. No está sencillo en virtud del material, o sea, yo te digo la verdad, las cosas como son, pero no quiere decir que no se pueda. Alguna vez nos sucedió que le estaban haciendo a uno de nuestros clientes una verificación de origen, es de esta industria, y efectivamente partían de materiales no originarios, sin embargo, había criterios específicos de, de, de cómo estaba constituido el bien, y si alcanzaban a cumplir con base en esos criterios específicos y esas posibles instancias. Entonces, hay que hacer el análisis técnico para poder decir, bueno, ya hice todo y de plano no se puede. Ahorita estamos hablando de manera general, pero yo te diría, había con empresas, nos ha pasado que en primera instancia, textil, decimos, pues no cumple, pero ya que estudiamos el caso, de hecho eran unas fundas de almohada. Por el criterio, cumplían. Y lo teníamos además, lo alcanzamos a sustentar con ese cliente con un ruling que ya estaba emitido por la CBP. Entonces, con eso lo sustentamos y es más, en la verificación de origen que les hicieron a esta empresa, les adjuntamos el ruling para decir, pues cumplió con base en esto
Y además, ahí te va el ruling. Y salió súper bien la verificación de origen en esa virtud. Entonces yo te diría, hay que estudiarlo, Israel. Aquí nos damos cuenta, Ilse, cómo el tema de nearshoring, aquí nos damos cuenta cómo el tema de relocalización de plantas productivas y no de plantas completas, pueden ser de líneas de producción, cómo le sería benéfico al país, no solo por la inversión y la derrama económica que puede llegar a generar que la industria llegue a nuestro país a producir y a generar empleos, sino cómo hoy lo vemos reflejado en el cumplimiento de una regla de origen para no solamente tener capacidad exportadora, sino que la oferta no pague aranceles en Estados Unidos. Entonces, eso también mucho comunicarlo a la audiencia esta mañana que después de este webinar vayan con sus áreas de compras, platiquen de esta situación que son quienes tienen contacto con los proveedores en el extranjero y planteen a los proveedores en el extranjero en razón del negocio que les representa a Estados Unidos, las exportaciones americanas, hoy el poder invitarles a analizar el que inviertan una línea de producción en nuestro país. Hoy más que nunca entendemos la importancia del nearshoring, la relocalización de plantas productivas o de líneas que el día de mañana nos permitieran cumplir como originarios. Adelante, Alfred, por favor. Adelante, claro que sí, maestro. Tocando otro punto que consideramos clave es el acreditar la adquisición de los materiales. De este tema nos podemos llevar todo el día. Es un tema bien extenso porque cada empresa, cada corporativo tiene su forma de manejar este apartado. Entonces lo vamos a tocar de manera muy general para justamente dar estas claves donde tenemos que prestar mucha atención y, y de cómo acreditamos la adquisición, facturas de compra, comprobantes de pago y conocimientos de marca. ¿Qué es lo que sucede? Que con las facturas de compra, dependiendo del giro, pues puede ser una maquila. Y una maquila dice, pero pues es que yo cómo acredito la adquisición si el dueño de los insumos está en otro país, ¿no? O sea, yo no tengo las facturas de compra. ¿Necesito pedírselas? Eso es algo que tenemos que tocar, es un tema bien importante. O muchas veces la transferencia de mercancías o esta compra y venta sucede entre el mismo grupo y muchos grupos pues ni siquiera se venden, solo se transfieren la mercancía. Oye, ¿y cómo acreditamos la compra? ¿O cómo acreditamos esta adquisición de estos insumos? ¿O cómo yo la acredito si mi contraparte en Estados Unidos o aquí mismo en México pues me la mandó, ¿no? Los comprobantes de pago son un temazo. ¿Por qué? Porque muchos comprobantes de pago vienen consolidados de muchas facturas. Entonces, o se paga un grupo de facturas y entonces ahora yo, ¿cómo hago la trazabilidad de este insumo con esta factura que corresponde a este comprobante de pago? Si este comprobante de pago pues me incluye 20 o 50 facturas, dependiendo de cada que se hacen los pagos. Entonces es bien importante, esto ya es lo que comentábamos desde un inicio de la presentación, la comunicación es esencial. A ver tu área de origen, ya te acercaste con la área de finanzas, oye, tenemos facturas, oye, tenemos comprobantes de pago, ¿cómo hacemos la trazabilidad de estos documentos? Y más aún, si en estos, si para esta documentación es que aquí es un tema complicado porque si tú acreditas por valor de contenido regional, tú vas a manejar costos, o sea, el análisis de la verificación de origen ya va por costo, ya va por valor de la mercancía. Y si no tenemos facturas, ¿cómo vas a acreditar esos costos que estás señalando en tu billete de materiales, ¿no? Ahora, respecto al conocimiento de embarque, hay que tener mucho cuidado con los conocimientos de embarque porque hay mercancía que es originaria, pero por alguna región, por alguna cuestión, la mandan de otro país. El embarque tiene que ser directo. Si hay unas condiciones para que no sea directo, pero
son complicadas de cumplir, que vendría siendo de que sea por un problema logístico y siempre y cuando la mercancía esté a custodia de la autoridad. Si no, pues tiene que ser directo. ¿Qué es lo que pasa si no es directo? Que pierde el carácter originario. O sea, puede ser originaria de Estados Unidos, pero no sé por qué cuestión llegó por otro lado y ahí ya pierde el carácter originario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos documentos, hay que acercarnos con las áreas, comentarlo, platicarlo, qué es lo que tenemos para poder soportar esta parte de acreditar la adquisición, ¿no? Aquí, en apoyo a lo que les comenta Alfredo, que es, repito, o sea, les estamos tocando temas básicos pero técnicos. Esto es parte de lo que te van a pedir en una auditoría de origen, en una verificación de origen. Y es algo que las empresas deben de tener ya listo de sustento cada vez o antes de que emitan una certificación de origen o un certificado de origen. Todo esto debe de estar a la mano, debe de estar sistematizado, debe de estar disponible para que en caso de una verificación se tenga. Es muy complicado hacerlo si ya tienes la verificación de origen encima. Yo de una vez te lo digo, no vas a alcanzar. Los 30 días naturales que tienen, te lo anticipo ahorita, no lo vas a alcanzar. Hay que tenerlo ya hecho y es por eso que les estamos dando estos puntos clave, que es lo básico, el checklist básico y fundamental de lo que debes de tener para el efecto de poder acreditar o sustentar los certificados que estás emitiendo. Entonces, si vamos a entrar en este rubro, de poder certificar el origen de los productos que a lo mejor ahorita no estamos haciendo, esto es lo que debemos de tener, son las claves de lo que debemos de tener. Entonces, aquí están listados de una manera sencilla, pero se deben de tener para los bienes de exportación. Adelante, Alfredo. Gracias, Ilse. Tenemos luego un tema que me descuidan mucho o que hemos visto que descuidan mucho porque pueden tener los billetes, pueden tener los certificados de origen, las facturas, los comprobantes de pago, pero otro punto que se debe de acreditar no solo es el criterio, no solo es el método, es la producción. Muchas veces no se sabe cómo acreditar la producción, casi casi es de, oye, te mando una foto de los ingenieros, un video de mi línea de producción, mira, ahí va la mercancía, fotos, pero no es la documentación idónea para acreditar la producción. Nosotros necesitamos, o la autoridad va a requerir que se observe de cuando tú compras tu insumo, llega al almacén, entra al almacén, de almacén entra a producción y sale la mercancía. Entonces necesitamos el reporte del sistema de control de inventarios. Necesitamos esa orden de producción en la que se observe que esos insumos que adquirimos, esos insumos que estamos señalando en el billete de materiales, se observan en la orden de producción. Y aquí es un punto bien importante, porque tu orden de producción y tu billete de materiales tienen que ser un espejo. Muchas veces tu billete, porque aquí empiezan a salir las inconsistencias, en que en tu billete o en tu orden de producción tenemos de más, menos materiales, lo que les comentaba de los materiales de fabricación propia. Luego en los billetes me los desglosan de manera independiente y en la orden de producción pues se observa que estos materiales forman parte de un material de fabricación propia y ese material de fabricación propia tiene un propio proceso, tiene un propio método en el que va calificando. Ahorita que estás hablando del material de fabricación propia, tenemos una pregunta de Juan Antonio Mercado que nos dice que produce electrónica para la industria automotriz, produce a partir de materiales no originarios, pero satisface la regla del producto considerando el circuito modular como una materia prima autoproducida en México. Es un material de fabricación propia. Dice, el circuito modular satisface el requisito específico de origen, que es el salto arancelario, y luego nos dice, esto es correcto, considerarlo como originario para un producto terminado que requiere de un 60% de contenido regional o se puede considerar como una mala práctica. El producto terminado lleva el circuito modular, que es el material de fabricación propia,
Dice más un housing, conectores eléctricos y otros aditamentos, que es justo lo que estás hablando ahorita, ¿no? De los materiales de fabricación propia. No observamos que, no, mala práctica no es. Técnicamente sería un material de fabricación propia y si como nos dices, ese material de fabricación propia cumple con la regla de origen que le aplica a ese material de fabricación propia, sí lo puedes considerar como un material originario para efectos del BOM de materiales del bien final de exportación. Y eso está permitido o descrito en el tratado, regulado en el tratado, no es una mala práctica, simplemente lo tienes que hacer como lo establece el tratado. Oye, Justo. Ilse Alfredo, estamos llegando al final de este webinar. Nos encantaría, vamos a escuchar a la gente en su momento para ver si hacemos una parte 2, porque estuvo muy interesante que nos manejaran la parte de auditoría, esa que hemos sufrido durante muchos años por ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades, principalmente Estados Unidos, y luego nos niegan el trato arancelario preferencial en México. Pero al mismo tiempo utilizamos, aprovechamos este espacio para platicar de la importancia de la certificación de origen al marco de TEMEC en virtud de lo que estamos viendo actualmente con el tema arancelario en Estados Unidos. Ojalá podamos hacer una parte 2. Mucho dependerá de las necesidades de quienes nos escuchan, de nuestros clientes, de nuestros colegas, de nuestros amigos. Dejamos en el chat de la sesión, hay por ahí un número de WhatsApp y hay un correo electrónico para seguirlos escuchando. Queremos saber qué necesitan, qué información requieren precisamente para tomar mejores decisiones. Eso lo iremos trasladando definitivamente a webinars y desde luego si alguien requiere de alguna opinión o de algún comentario respecto de su certificación de origen en atención al tema de aranceles en Estados Unidos, vamos a estar muy atentos a sus comentarios. ¿Con qué cerramos, licenciados? Temas más importantes. ¿Qué me llevaría hoy, Ilse, Alfredo? ¿Qué es lo más importante que vale la pena que yo observe? El mensaje principal que queremos darles es que ante el escenario difícil en que se encuentra nuestro país y ante la inminente aparición de estos aranceles, es que debemos de buscar las alternativas, pero nuestra recomendación es que esas alternativas se busquen de una manera informada, de una manera técnicamente controlada. Es decir, necesitamos ponernos a trabajar y necesitamos hacerlo de una manera adecuada y también realizando ese análisis del punto de vista de cómo sí lo podemos lograr, como la pregunta que nos estaban haciendo ahorita de, a lo mejor de entrada podemos decir que no alcanzamos a calificar, pero oye, ya descartamos todas las posibilidades, ya agotamos todo lo que nos dice el tratado. Las empresas ahorita están queriendo ser creativas y queriendo innovar, y lo que nosotros queremos decirles es no nos limitemos en lo que podemos hacer. Acerquémonos, platiquemos, veamos de qué manera podemos colaborar, pero siempre desde el punto de vista de la mitigación de riesgos. Aquí en la presentación, nuestro cierre es para decirles, oigan, esto hay que hacerlo bien, ya les dimos algunas claves, ya les dimos algunas cuestiones, y si el hacerlo bien implica una metodología, implica aplicar técnica, y todo esto es para que no existan consecuencias, porque a lo mejor ahorita queremos hacerlo, queremos aventarnos, sí, pero el hacerlo mal trae consecuencias que nos pueden salir peor. Entonces, hagámoslo con estrategia y hagámoslo de una manera informada. Y con mucho Y gusto, todas rápida, las Ilse, ideas y que tengan, rápida. podemos, Y rápida, Ilse, porque si hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con la técnica y la metodología que tú nos informas, pero hay que reaccionar rápido, ¿no? Todos ¿sí? los días están perdiendo dinero. Hay empresas que están dejando de exportar, Ilse,
que tienen los contenedores detenidos en la frontera mexicana, porque todos los días están viendo si cambian las cosas, si cambian los aranceles. No se han animado a exportar precisamente porque no se quieren enfrentar con el pago de los aranceles. También se necesita reaccionar muy rápido. Te interrumpí, Ilse, ibas a comentarnos algo, cuéntanos. No, está bien. Era hacia donde iba, lo que ya concluiste. Esa es la idea principal. Gracias, Alfred. ¿Con qué nos quedamos, Alfred? Hay que tener mucha comunicación y como lo comenta Ilse, hay que tener la certeza. No podemos certificar teniendo dudas. Hay que tener la certeza de la información, del método que estamos utilizando, no el método que nos convenga, el método que es o el criterio que es. Hay que tener mucho cuidado con eso, atender las dudas de justamente de los materiales. Hay muchas dudas con lo de los materiales de fabricación propias porque cómo se manejan como intermedios, lo puedo utilizar como intermedio, lo tengo que reportar en el billete de materiales. ¿Qué debo de poner en el billete de materiales? Es muy importante que tengamos plena certeza de lo que estamos certificando. Entonces, esa sería mi aportación, maestro. Gracias a todos, señores. Nos vemos a la que sigue. Que tengan un excelente día. Chao. Gracias. Buen día. Bravo. Mira.